El esposo de mi mamá quiere forzarme a ser adoptada en mi cumpleaños y luego anuncia que dije que sí, pero las mentiras comienzan a caer cuando llamo a mi papá. Mis padres se separaron cuando yo tenía 11, pero ahora tengo 17. El divorcio tardó alrededor de un año en finalizar. Desde entonces tienen un acuerdo de custodia 50 y 50. Paso de lunes a jueves con mi mamá y de la tarde del jueves a la mañana del lunes con mi papá. Resulta en tiempo más o menos igual. Mi mamá empezó a salir con Tobías hace unos 5 años. Él se mudó con ella hace 3. Tobías tiene 2 hijos de su primer matrimonio, un hijo de 14 y una hija de 12. Solo los tiene fines de semana alternos, debido a que su exesposa tiene la custodia principal. Por lo que he oído a lo largo de los años, Tobías tuvo algunos problemas con el alcohol cuando sus hijos eran más pequeños. Pasó por una temporada mala en la que no se presentaba a su tiempo de crianza y se perdió algunos de sus eventos escolares. Su ex eventualmente lo llevó de nuevo a la corte y obtuvo la custodia principal. Tobías lleva sobrio unos 4 años, lo cual es bueno, pero aún así solo tiene tiempo limitado con sus propios hijos. El problema es que Tobías parece creer que puede compensar el tiempo perdido con sus hijos metiéndose en mi vida. Siempre intenta reorganizar nuestro calendario de custodia para que sus fines de semana con sus hijos coincidan con mi tiempo en casa de mi mamá. Quiere que hagamos actividades juntos y seamos como una familia. Mi suposición sobre esto es darles celos a su exesposa, o conseguir que sus hijos quieran pasar más tiempo con él, e inclinar la balanza en un nuevo juicio. He dejado claro que no estoy interesada. Yo ya tengo a mi propio padre y no necesito un reemplazo. Tobías no parece entender ese concepto. Para contexto, Tobías dirige un pequeño negocio. Al menos así lo llama. Por lo que puedo ver, consigue trabajos aquí y allá, pero nada estable. Mi mamá trabaja a tiempo completo en un empleo de verdad. Sé que ella paga la mayoría de las cuentas porque los he oído discutir sobre dinero más de una vez. Ni siquiera es necesario espiar, lo hacen lo suficientemente fuerte. Tobías insiste en que su negocio solo está pasando por un periodo lento y que las cosas repuntarán. Pero ese periodo lleva 2 años y todavía no ha repuntado. Mi relación con Tobías nunca ha sido buena, se esfuerza demasiado. Comenta sobre todo lo que hago. Quiere saber a dónde voy, con quién estoy, a qué hora volveré, incluso cuando no estoy en casa de mi mamá durante mi tiempo regular de custodia. Actúa como si tuviera autoridad sobre mí. Mi mamá se lo permite. Dice que solo está intentando involucrarse y que debería apreciar tener a otro adulto que se preocupa por mí. No soy una rebelde que aborrece la autoridad, pero ya tengo 2 padres que se encargan de eso. Además, no la necesito, creo que soy una adolescente bastante centrada en la vida. Si me estuviera metiendo en problemas todo el tiempo, lo entenderían, pero ese no es el caos. Para mí, él es solo un tipo que vive en la casa de mi mamá y que no puede aceptar que yo ya tengo un papá. La situación llegó a un punto crítico alrededor de mi cumpleaños 17 el mes pasado. Durante años, mis padres lograron dejar de lado sus diferencias por mi cumpleaños. Organizaban una sola fiesta juntos, generalmente en un parque o un restaurante, y acudían ambas familias. Me gustaba así, porque aunque sabía que mis padres no volverían y creo que están mejor divorciados, tenerlos juntos para mi cumpleaños se sentía lindo. Ya sé, era una tontería, pero era mejor que cualquier regalo. Simplemente, tener 2 personas que te importan festejando tu día era lindo. Era un día al año en el que no sentía que me partían en 2. Este año fue diferente. Unas 6 semanas antes de mi cumpleaños, mi mamá me dijo que habría 2 fiestas separadas, una en casa de mi papá y otra en la de ella. Dijo que sería mejor así porque podría celebrar con cada lado de la familia como corresponde. Supe de inmediato que era idea de Tobías. Él ha estado presionando por más separación entre mis 2 hogares desde que se mudó. No le gusta mi papá y hace comentarios sobre él. Cree que mi papá no hace lo suficiente o no le importa lo suficiente. Nada de eso es verdad, pero tiene esa competencia con él por ser mi padre. Tal vez si se relajara e intentara ser un padrastro en lugar de un padre, tendríamos una relación mejor. Intenté convencer a mi mamá de que no hicieran el plan de 2 fiestas. Dije que prefería tener una sola fiesta como siempre. Ella no cedió porque Tobías ya había empezado a planear algo especial para mí en su casa y que no quería decepcionarlo. Allí estaba, Tobías quería jugar a ser papá frente a sus propios hijos y la familia de mi mamá. Y lo que más me dolía era que mi madre se lo permitiera. La primera fiesta fue en casa de mi papá el sábado antes de mi cumpleaños real. Mi papá invitó a mis amigos de la escuela, a mis primos de su lado y a algunos amigos de la familia. Hicimos una parrillada en el patio. Mi papá asó hamburguesas y perritos calientes. Mi tía hizo un pastel de chocolate desde cero porque sabe que es mi favorito y amo el chocolate. Mis amigos vinieron, pusimos música y nos quedamos junto al fogatero hasta tarde. Fue exactamente lo que quería. Ojalá hubiera tenido a mi mamá y su lado de la familia allí. Se habría sentido mucho mejor. Después de esa fiesta,
Le dije a mi mamá que no necesitaba una segunda. Dije que estaba bien y que prefería simplemente una cena tranquila con ella. Se enojó porque para ella era una desagradecida. Tobías había puesto mucho esfuerzo en planear esa fiesta y que tenía que presentarme y ser educada. Le expliqué todo lo que sentía sobre Tobías, que estaba intentándolo demasiado, pero no le importó y me llamó mocosa. Para mi propia madre estaba actuando como una niña malcriada que no aprecia lo que la gente hace por ella. Eso no fue justo, yo simplemente no quería sentarme en una fiesta de cumpleaños que en realidad era más sobre Tobías que sobre mí. La segunda fiesta estaba programada para el sábado siguiente en la casa de mi mamá. Había salido a hacer algunas cosas más temprano, por eso cuando entré, mi mamá y Tobías estaban en la cocina. Estaban actuando raro, demasiado alegres, demasiado acogedores. Mi mamá no paraba de preguntar si estaba emocionada, y Tobías decía algo de que tenía una gran sorpresa para mí. Fui a mi habitación para cambiarme y dejar algunas cosas. La casa ya estaba decorada, había globos y serpentinas en la sala. La mesa del comedor tenía un mantel elegante que nunca había visto. No parecía una fiesta de cumpleaños para una adolescente, todo se veía muy formal. Quizás si en lugar de cumplir 17 hubiera cumplido 57, sería menos extraño. Además, era extraño, no era el estilo de mi mamá o de Tobías. Nunca habían decorado así, ni siquiera para sus propios cumpleaños. Como una hora antes de que llegaran los invitados, Tobías golpeó la puerta de mi cuarto. Entró cargando una cajita de regalo envuelta en papel plateado. Se sentó en mi cama sin pedir permiso y dijo que quería hablar antes de que llegara todo el mundo porque tenía algo importante que tratar. Me dio la caja y la abrí. Adentro había un collar con un dije que decía, familia. Le agradecí, aunque me parecía muy extraño. Tobías dijo que había más, que el collar representaba algo más grande. Quería hacer oficial nuestra familia. Fue cuando me dijo que quería adoptarme. Era algo en lo que había estado pensando hacía meses, que me amaba como a su propia hija y que quería que fuera legal. En ese momento me dijo que mi mamá estaba de acuerdo. Solo necesitaba aceptar y entonces mi papá tendría que firmar papeles renunciando a sus derechos parentales. Me quedé mirándolo y pensando si había vuelto a tomar, pero no le sentía olor a alcohol en el aliento. Entonces le respondí a Tobías que no, e intenté decirlo lo más suave posible. Fue algo como que ya tengo papá, él también me ama y no voy a sacarlo de mi vida. Creo que mi respuesta fue una respuesta lógica a un pedido poco racional. Entiendo que hay personas que no tienen padres por diferentes razones, pero ese no es mi caso. Y no solo tengo un padre, tengo uno que se preocupa por mí y es un buen padre. Pero él no lo vio de esa manera y su actitud cambió por completo. Ya no estaba todo dulce y feliz, sino que estaba enojado. Se inclinó hacia adelante, como si me estuviera amenazando, y dijo que debía pensar bien en esto. Allí fue cuando mencionó algo que no era cierto, que la casa en la que estábamos estaba a su nombre. Entonces, si no estaba dispuesta a ser parte de su familia, tal vez no debería vivir ahí. Tenía dos opciones, aceptar la adopción o mudarme con mi papá a tiempo completo. A Tobías le gusta actuar como si él mandara en todo, pero la verdad es que apenas contribuye, su negocio no está generando suficiente dinero ni para cubrir el mantenimiento de la casa, y mi mamá lo ha estado sosteniendo desde hace tiempo. Tobías se levantó. Dijo que tenía hasta el final de la fiesta para decidir. Luego se fue de mi cuarto. Me quedé sentada con ese collar tonto en la mano. Unos 10 minutos después, mi mamá entró a mi cuarto. Preguntó si Tobías había hablado conmigo y preguntó qué pensaba. Fui honesta, me parecía una idea terrible. Mi mamá sabía exactamente lo que estaba pasando y suspiró como si yo estuviera siendo difícil con algo simple. Me explicó que Tobías solo quería sentirse un verdadero padre para mí, que significaría mucho para él si lo consideraba. Una cosa era si venía de Tobías, que ya estoy acostumbrada a su comportamiento, pero de mi mamá era otra cosa. Mi mamá no discutió, pero tampoco se fue. Se quedó en mi cuarto doblando ropa y ordenando cosas, básicamente asegurándose de que no me escapara antes de que llegaran los invitados. La fiesta empezó alrededor de las 4 de la tarde. La lista de invitados no fue lo que esperaba, no había ningún amigo mío. Estaban los hijos de Tobías, algunos vecinos a los que apenas conocía y parientes del lado de mi mamá. Específicamente, los parientes a los que no les cae bien mi papá. Mi mamá tiene 2 hermanos y una hermana. Uno de sus hermanos siempre se llevó bien con mi papá. Adivina quién no fue invitado a la fiesta. El otro hermano y mi tía sí estuvieron, junto con sus hijos. Estos son los familiares que dejaron de hablar con mi papá tras la separación. Siempre han sido fríos conmigo cuando lo menciono. Cuando tuve un momento a solas, llamé a mi padre y le expliqué lo que estaba pasando. Él no estaba en la ciudad, había salido a hacer algo con unos amigos a unas horas de allí, así que tardaría en regresar. Mientras tanto, hice lo que tocaba, comí pastel, abrí regalos y hablaba con algunas personas.
Pensaba que si solo esperaba, me iría de la casa y eso sería todo. Pero Tobías comenzó a hablar. Empezó a decir lo orgulloso que estaba de ser un padre para mí. Hablaba maravillas de mí, pero intentando insertarse en esa crianza. Eso era mentira. Solo me conocía desde hacía 5 años, y durante la mayor parte de ese tiempo yo lo había evitado porque siempre tuvo algo extraño, como ahora. Siguió diciendo cuánto le importaba y cómo quería asegurarse de que yo supiera que era amada y apoyada. Entonces anunció ante toda la sala que yo había aceptado dejar que me adoptara. Dijo que lo íbamos a hacer oficial y que pronto sería legalmente su hija. No podía estar más feliz por ser mi papá. Todos aplaudieron menos los hijos de Tobías. Se veían confundidos, pero sonrieron. Mi tía abrazó a mi mamá y la gente se acercó a felicitarme. Estaba pensando, ¿qué diablos está pasando? En este momento es cuando las personas buscan cámaras, pero no la había. Tuve que decir que no había aceptado nada. También la parte en que Tobías había entrado a mi cuarto antes y me había amenazado. Que me dio un ultimátum, adopción o mudarme. No me olvidé cuando dijo que la casa estaba a su nombre. Al menos las personas me estaban escuchando. Tobías empezó a hablar más fuerte para contar su versión, muy diferente a lo que verdaderamente sucedió, y a decir lo impresionado que estaba de que yo hubiera cambiado de idea luego de que habláramos. En su versión, yo estaba emocionada y llorando, abrazándome con él, por esta oportunidad de ser su hija. De hecho, lo decía tan convincentemente que hasta yo comenzaba a creer que era lo que había pasado. No realmente porque estuve allí, pero era así de bueno. En pocas palabras, lo dejé hablando solo y me fui a mi cuarto, agarré algunas de mis cosas y salí de la casa. Mi mamá me siguió afuera e intentó detenerme. Me pidió que volviera y dijera algo para quitarle la vergüenza a Tobías frente a amigos y familiares. Le respondí que es ella la que debería tener vergüenza de salir con una persona como él. Mi papá ya estaba por llegar, pero aún le faltaban unos 20 minutos. Esperé al final de la entrada. Por suerte, mi mamá se quedó en el porche y no se acercó. Mientras que Tobías se quedó dentro. Cuando mi papá llegó, me subí al coche y nos fuimos lo más rápido posible. Por ahora no he hablado con mi mamá o Tobías, pero tampoco tengo en mis planes hacerlo. Mi padre está muy enojado con mi madre, porque estaba de acuerdo en hacer todo esto. Está pensando en cambiar el acuerdo de custodia, lo cual no veo necesario. Aún soy menor, y me resta prácticamente un año para ser independiente, pero al ser lo suficientemente grande, puedo decidir con quién vivir. Hasta ahora no había tenido que planteármelo, pero ahora me aterra volver a esa casa de locos. Aunque no creo que mi papá tenga que gastar en abogados, simplemente decidiré quedarme a tiempo completo con él y eso será todo. Hacerlo oficial no cambiará lo que siento y nadie puede obligarme a vivir con mi mamá. Pero mi papá está tan enojado que le gustaría hacerlo oficial. No estoy en contra, solo que me parece un gasto innecesario cuando los abogados no son gratuitos. Mientras Tobías viva en esa casa, no regresaré, y con mi mamá tampoco estoy muy feliz en este momento. Actualización 1. No hablé con mi mamá durante 4 semanas después de la fiesta. Me mandaba mensajes todos los días después de mi publicación, pero los ignoré todos. Por suerte tenía bastantes cosas en lo de mi papá, por eso no fue necesario recoger el resto. Tengo algo de ropa allí, pero me aseguré de llevarme lo más importante ese día para no necesitar regresar por un tiempo. Mi mamá finalmente apareció en casa de mi papá. Tocó la puerta. Pude escuchar que hablaron en el porche unos minutos porque la conversación era bastante acalorada. Ella quería hablar conmigo, y no quería que mi padre peleara todas mis batallas, por lo que salí a hablar con ella. Lo que me sorprendió es que mi mamá se disculpó. Dijo que debió haberme contado el plan de la adopción antes de la fiesta, que Tobías la convenció de que sería una linda sorpresa y ella le siguió la corriente. No sabía que Tobías me iba a amenazar ni a acorralar, por eso lamentaba haberme llamado mocosa y no escuchar cuando dije que no quería una segunda fiesta. No acepté sus disculpas porque, a pesar de su excusa, aún era bastante malo que le pareciera bien que Tobías quisiera adoptarme. Tuve que decirle que no iba a volver a su casa, estuviera Tobías allí o no. Entonces dijo que no pensaba dejar a Tobías, lo cual no se lo pedí, porque ella y él eran un equipo. Había venido a pedirme disculpas y a trabajar conmigo para encontrar una forma de que me llevara bien con él. Creo que no me estaba escuchando, o es de esas personas narcisistas que siempre están buscando algo de cada situación. Hablamos un poco más sobre esto, hasta que le pedí que me dijera la verdad sobre algo. Le pregunté por qué el lado de la familia de mi papá y el de ella casi no se hablan. Más precisamente, por qué su hermano y su hermana odian tanto a mi papá. Lo he estado pensando desde la fiesta. Mi mamá invitó a la gente que ya no soportaba a mi papá. Preparó un ambiente en el que nadie cuestionaría que Tobías intentara reemplazarlo. Tuve que insistir hasta que finalmente me dio los verdaderos motivos. El divorcio no fue tan limpio como yo creía. Me contó que después de separarse, ella quería intentar terapia de pareja,
pensó que podían arreglarlo. Mi papá aceptó ir a algunas sesiones y mi mamá pensó que eso significaba que estaba abierto a la reconciliación. Se equivocó. Mientras supuestamente trabajaban en su matrimonio, mi papá ya había contratado a un abogado y presentado la demanda de divorcio. No se lo dijo. Ella se enteró cuando le entregaron los papeles. 2 semanas después, alguien vio a mi papá en una cita con otra mujer. Conozco a esa mujer, es su actual novia. Mi mamá dijo que se sintió traicionada. Había mantenido la esperanza mientras mi papá ya había pasado página y su familia estaba furiosa en su nombre. Su hermano y su hermana querían que peleara por la custodia completa. Pensaban que mi papá fue cruel por hacerla creer otra cosa. Mi mamá se intentó pedir la custodia completa justo después de que se finalizó el divorcio, pero no la consiguió. La corte mantuvo el acuerdo 50 y 50. Yo no sabía nada de esto, porque básicamente era mentira. Yo era pequeña cuando eso sucedió, pero no tonta. Si bien mi papá nunca mencionó que mi mamá quería reconciliarse, su relación con su novia actual no comenzó hasta después de que el divorcio terminara. He conocido a su novia muchas veces, siempre ha sido amable conmigo, y prefiero creerle a ella y a mi padre que a la mujer que le parecía bien emboscarme en la fiesta de mi cumpleaños. Volví adentro después de que mi mamá se fue. Esa noche no le dije nada a mi papá. Al día siguiente, después de la escuela, le pedí a mi papá que habláramos. Le conté lo que dijo mi mamá y tuvimos otra conversación. Mi papá no negó la parte donde acepto terapia, pero eso era obligatorio antes de pedir el divorcio. Mi papá ya estaba decidido al divorcio desde antes, pero no la sorprendió con los papeles, solo los presentó luego de haber cumplido con las sesiones de terapia. Si mi mamá se sintió traicionada, es porque ella creó una falsa expectativa de que lo arreglaría. El matrimonio había terminado y que no veía el sentido de fingir lo contrario. Y no estoy en desacuerdo con él, lamentablemente. Cuando era niña podía escucharlos discutir y no era bonito, por eso siempre supe que era mejor que no estuvieran juntos. Solo que me gustaba que estuvieran juntos para mi día, sin peleas y sin nada, pero nunca como pareja porque me traía recuerdos de Vietnam, como se dice. Su novia la conoció meses después de firmar el divorcio, pero mi mamá seguía aferrada a la idea de que alguna vez habría una posibilidad juntos. Que de alguna forma ella debe haber visto todo esto como una traición. Unos días después, mi mamá me llamó. Preguntó si había pensado en volver a quedarme con ella en mis días regulares de custodia. Mi respuesta fue que no. Aunque pudiera perdonarla, que no digo que lo haga, todavía está Tobías en la ecuación, y eso sin dudas no es perdonable. Lo entendía, pero que también necesitaba que supiera algo. Dijo que ella y Tobías estaban teniendo problemas. Habían estado teniendo muchas discusiones luego de la fiesta y surgieron algunas verdades ocultas. El negocio de Tobías prácticamente está en la ruina, no quedan casi clientes. Tobías está esperando firmar un cliente grande, pero eso nunca llega y es probable que nunca llegue. También estaba enojada con Tobías por lo que hizo en mi fiesta, pero al mismo tiempo ella lo permitió. Siento que usó a Tobías como forma para vengarse de mi padre, poniéndome a mí en el medio, todo porque ella se siente traicionada con lo que hizo, entre comillas, mi papá en el divorcio. Y ahora quiere que Tobías pague el precio, cuando ella es tan responsable como él. Tobías sigue viviendo con ella, pero duermen en cuartos separados. Eso me hace pensar que sus problemas son falsos, ya que hasta yo sé que el negocio de Tobías tiene problemas, y solo está buscando la forma de ablandarme y regresar a como eran antes las cosas. Por otro lado, la exesposa de Tobías se enteró de lo que pasó. Eso es lo que ha estado pasando a grandes rasgos. Edición, no pienso que mi mamá haya sido infiel, porque mi papá me lo hubiera contado. Simplemente era una relación que no funcionaba y mi madre no lo ha podido aceptar. Mi papá ha desistido de regalarles dinero a los abogados. Simplemente, yo viviré aquí sin un acuerdo formal. No tiene que pagar manutención, debido a que la custodia era compartida igual para ambos padres. Actualización 2. Tobías se mudó de la casa el mes pasado. Habían estado yendo a terapia matrimonial durante un tiempo, pero no estaba funcionando y él estuvo de acuerdo bastante rápido. Se mudó y se llevó la mayoría de sus cosas en un viaje. Esto lo supe porque mi mamá quiso usar a los abogados para hacer cumplir el acuerdo de custodia. En una de las mediaciones, ella se acercó a mí para decirme todas estas cosas. No se van a divorciar, según mi mamá, pero creo que esto parece otra vez falsas expectativas con lo que está sucediendo. Tobías se ha marchado bastante rápido como para que solo se esté tomando un tiempo. Solo me contó esto para que no diga que quiero vivir a tiempo completo con mi padre, pero es exactamente lo que hice. Odié lo que hizo ese día, pero también arrastrar a mi papá a esto, gastando en abogado para que represente su caso. Lo único bueno que salió de esto es que, como el juez le dio la custodia total a mi padre, porque es lo que dije que quería, también le ordenaron pagar manutención infantil a mi mamá. Al menos de esa forma, mi papá recuperará lo que gastó en el abogado.
No tendrá que pagar durante muchos meses, pero se podría haber ahorrado eso si simplemente respetaba mi decisión. ¿Saben lo que odio más de mi madre? Además de las mentiras y la manipulación. Que Tobías la está dejando, y no es que ella lo haya dejado por lo que sucedió. Si mi madre no hubiera llevado a mi padre a la corte y hubiera elegido dejar a Tobías por lo que le hizo a su hija, podría plantearme tener una relación con ella. Todo el mundo cometemos errores, pero lo importante es cómo reaccionamos ante esos errores. Están los que buscamos enmendarlos, y también los que buscan excusarlos o hacerlos peor. Mi mamá está en el segundo grupo, y es muy difícil tener una relación con ella a pesar de eso. Dejó que su esposo me intimidara y amenazara en mi cumpleaños, me usó para vengarse de mi papá y hubo varias mentiras que son difíciles de dejar pasar. Lo siento por aquellos que dicen, es tu madre, deberías intentar reconectar con ella y buscar la forma de perdonarla. Pero yo pregunto, ¿qué madre hace todas estas cosas? Siento que todos estos años la versión de mi madre solo era la versión que quería agradarme para luego tomar venganza de papá. ¿Realmente me ama o es solo lo que me hizo creer? Creo que sé la respuesta, por eso es tan doloroso. Actualización 3. Mi mamá presentó el divorcio a Tobías hace 3 semanas. Y no fue una decisión que tomó porque era lo correcto, sino porque Tobías hizo algo tan malo que hasta mi madre tuvo que dejarlo. No he hablado con mi madre, pero sí con el hermano que se lleva bien con mi papá. Él tiene una relación con su hermana, solo no fue invitado al cumpleaños por las razones que ya detallé en otra publicación. Tobías le había estado enviando mensajes pidiéndole dinero. Necesitaba un préstamo para pasar el próximo mes. Mi mamá dijo que no. Tobías dejó de escribir después de eso. Luego de eso, mi mamá llegó un día del trabajo y encontró a Tobías robando dinero. Todavía tenía una llave y ella llamó a la policía. No lo arrestaron porque no se llevó nada, pero mi mamá cambió las cerraduras. 3 días después, regresó cuando ella estaba en casa y había estado tomando. En teoría, él había estado sobrio todo este tiempo, pero puede ser que yo nunca lo haya visto tomar, o que no haya estado ebrio nunca mientras yo estaba en la casa. Llamó a la policía y le pidieron que se fuera de allí. Aún así, mi mamá presentó una denuncia por acoso y es allí cuando decidió divorciarse de él. Mi madre tiene algo con las venganzas, porque luego de eso le contó a la exesposa de Tobías sobre el incidente, y ella ahora está usando su problema con el alcohol para obtener la custodia completa total. Lo cual fue bastante costoso para ella, porque la exesposa la había bloqueado luego del incidente de la fiesta de cumpleaños. Al parecer, no estaba feliz con que sus hijos hubieran visto eso. Se los veía un poco raros, pero realmente no he hablado con ellos desde ese día. Mi mamá parece estar triste por perder el contacto con ellos, porque como madrastra era bastante buena. Claro, mientras yo estaba en la casa. También parecía una buena mamá para mí, y ya vieron todo lo que hizo. Cumplo 18 en un par de meses. Todo el problema de custodia habrá desaparecido en ese entonces, podré tomar mis propias decisiones. Mi relación con mi papá está bien, pero la de mi mamá está rota. La frase, nunca digas nunca, se aplica perfectamente aquí, pero pasará mucho tiempo, y tendré que ver mucho esfuerzo en mi mamá, antes de siquiera plantearme tener una relación con ella. Actualización 4. Creo que les debo una actualización final porque la anterior no se sentía como una, y porque hay algunas cosas nuevas que no sabía. Una de ellas es que mi mamá había puesto a Tobías como propietario de la casa. Así que, tras el divorcio, ella tuvo que venderla para darle su parte a él. No sé por qué hizo eso, o si algún día lo sabré, pues ni su hermano sabe los motivos de eso. Nos hemos enterado ahora de que ella ha tenido que venderla para darle su parte. Otra mentira que hemos descubierto es que ella también ha sido muy creativa a la hora de contarle la verdad al resto de la familia. Su otro hermano y su hermana tenían la versión de mi madre, mientras que el otro hermano no. Pero, como se evitaba hablar de mi papá entre ellos, el hermano del lado de mi papá no sabía cuál era el problema. Solo pensaba que ellos lo odiaban porque defendían a su hermana. Tobías perdió la custodia total de sus hijos, y solo le permiten verlos con supervisión. El juez ha tomado muy en serio lo de recaer en su adicción al alcohol. Lo que me lleva a otra mentira, y es enterarme de que mi mamá sabía que él había recaído, pero lo mantenía en secreto para que él no perdiera la custodia. Intentaba que no tomara cuando sus hijos o yo estábamos en la casa. Pero, si lo hacía, le pedía que regresara más tarde, cuando estuviéramos durmiendo. Probablemente continúe descubriendo más mentiras con el tiempo, lo cual parece ser habitual con mi madre últimamente. Pero en lo que a mí respecta, no habrá nuevas actualizaciones. He cumplido la mayoría de edad y estoy lista para vivir mi vida.